El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 te presenta el resumen con las actividades más importantes de esta semana. Concientizan alumnos de primaria sobre la discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, integrantes del Gabinete Municipal realizaron labor de concientización, haciendo llegar a los ciudadanos información básica sobre esta situación. Fueron las oficinas de rescate deportivo, salud municipal e integrantes del DIF municipal quienes ofrecieron pláticas a los alumnos de las escuelas Amando J. de Alba y Gustavo Díaz Ordaz, con la intención de concientizar a los integrantes más pequeños del hogar, generando empatía para aquellas personas que tienen capacidades diferentes, a través de actividades prácticas simulando discapacidades físicas como visual y motriz. Otorgando además una plática interactiva, describiendo las generalidades de los tipos de capacidades diferentes, como física, mental, intelectual o sensorial. Entrega de cuatrimoto a Delegación Bajío de San José. El pasado domingo, el presidente municipal Gilberto Tito Palomar, en compañía del coordinador de agentes y delegados, Joari Contreras, realizaron la entrega de una cuatrimoto al actual delegado de Bajío de San José, ingeniero Leonardo Romo. El objetivo principal es que ésta se acondicione con un remolque y con ello se atienda de manera permanente a la delegación y comunidades vecinas en tema de jardinería y plomería, con mayor agilidad y a menor costo. El alcalde dirigió un mensaje alentador a todos los presentes e informó algunas de las acciones a realizarse en los próximos días en esta delegación. Además informó que los impuestos son debidamente invertidos, realizándose así la compra de este vehículo, con un costo de 73,000 pesos, mediante recurso propio en busca de que los encarnacionenses estén bien atendidos. Finalmente, Tito Palomar inauguró el programa de diciembre de serenatas, el cual consiste en que cada fin de semana se cuente con grupos musicales, amenizando en la plaza principal. Llevan a las aulas actividad Superhéroes de la Ciudad. En atención a la solicitud realizada por la maestra Lilia Cervantes Cortés, personal de la Coordinación de Protección Civil y bomberos visitaron a los alumnos del Jardín de Niños Benito Juárez de esta ciudad. La intención de la visita fue participar en la actividad Superhéroes de la Ciudad, cuyo objetivo es que los niños conozcan las actividades y funciones de diferentes profesionistas del municipio y con ello reconozcan que en nuestra sociedad existen personas que les gusta ayudar, demostrando con esto el valor de la colaboración, siendo este un ejemplo a inculcar en nuestros pequeños. Buscan mejorar la calidad y el servicio en el rastro municipal. El presidente municipal, Tito Palomar, acompañado del Contralor y del director de Servicios Públicos, visitaron al personal que labora en las instalaciones del rastro municipal, para dialogar con ellos y en conjunto buscar mejoras en el servicio del rastro. En dicha reunión, el alcalde escuchó las necesidades e inquietudes de los carniceros, introductores y servidores públicos, para atender un diálogo fructuoso y así en conjunto conocer cómo se puede ofrecer un mejor servicio para ambos y por lo tanto se tengan productos de calidad para el consumo de todos los encarnacionenses. De igual forma, a través de la Oficina de Honestidad y Control Interno, se estableció un modelo de revisión de salida de carne con estándares éticos y técnicos, garantizando así productos de mejor calidad. También se dará el seguimiento para evitar desvíos de recursos, ya sean económicos o en especie, con la intención principal de llevar un servicio transparente y de libre corrupción. Llevan a cabo reunión medioambiental en Encarnación de Díaz. El Teatro Manuel Romo Martín fue sede de la reunión medioambiental, en donde principalmente se discutió la creación de una brigada de prevención y control de incendios forestales, en coordinación con el Gobierno Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para minimizar riesgos y prevenir incendios. El objetivo específico fue la discusión y viabilidad para la creación de esta brigada temporal, ya que el territorio municipal sufre de diversos incendios, sobre todo en la temporada de sequía, que es el periodo de mayor incidencia de incendios forestales. El titular de Ecología y Medio Ambiente, Christopher González, recibió el borrador para la creación de un convenio con Semadet para su revisión. Será una próxima reunión cuando se discuta el mencionado, y también la creación de un convenio para el combate de incendios forestales entre los municipios de Aguascalientes y Encarnación de Díaz. Tiene acercamiento el presidente municipal con el sector ganadero.
Para buscar el bienestar de todos los sectores del municipio, el presidente municipal, Tito Palomar, tiene a bien realizar el acercamiento con los representantes de la Asociación Ganadera Local. En esta reunión de trabajo participó el secretario general de Gobierno, ciudadano Osvaldo Vázquez, y el médico Carlos Villalobos, presidente de la Asociación Ganadera Local, así como miembros de la misma y del sector ganadero. Así, con este acercamiento se estrecha la relación del gobierno municipal con la asociación, fortaleciendo el vínculo de apoyo para hacer llegar los recursos necesarios a los más afectados de este sector tan importante de Encarnación de Díaz. El jefe regional de la Secretaría de Asistencia Social visita Encarnación de Díaz. El pasado martes, el presidente municipal Tito Palomar recibió la visita del jefe regional Altos Norte de la Secretaría de Asistencia Social Jalisco, Raúl Alejandro Alvarado de la Torre, quien fuera recientemente nombrado con este cargo. En esta breve reunión de trabajo participó la directora de Bienestar Social, ciudadana Mónica Ledesma, y el equipo del jefe regional, quienes se sumaron a la encomienda de hacer llegar los beneficios a los encarnacionenses. Con este acercamiento, los ciudadanos podrán acceder a través de esta oficina, que es el enlace directo con la Secretaría de Asistencia Social del Estado, de una forma más sencilla a los programas que la misma oficina ofrece, como Jalisco te reconoce, Jalisco revive tu hogar, o como es el caso de las recientes entregas de Recrea. Llevan a cabo reunión virtual para fortalecer vínculos turísticos, para promover los atractivos, la cultura, el comercio, la gastronomía y las artesanías de Encarnación de Díaz. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Fomento Turístico, realizó un acercamiento con el principal centro turístico del estado de Jalisco, el municipio de Puerto Vallarta. Es así que la directora Zulma Rodríguez gestionó y llevó a cabo una reunión virtual con el director de Turismo Municipal de Puerto Vallarta, el licenciado José Estrada, tocando varios temas en la misma, creando vínculos de trabajo y colaboración entre ambos destinos turísticos, permitiendo así el intercambio de operaciones para fomentar en Encarnación de Díaz un turismo más competitivo y sólido. Con la finalidad de fortalecer este enlace de cooperación con el destino de playa, la directora creó una comisión de visita y promoción turística artesanal, a cargo del licenciado Sergio Vargas Castañeda, quien coordina el desarrollo de proyectos turísticos en Encarnación de Díaz. Conforman Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, para llevar más beneficios a los planteles educativos de nivel básico, cubriendo necesidades inmediatas. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Educación, en coordinación con directores, docentes y padres de familia, se reunieron en el Teatro Manuel Romo Martín para conformar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Al hacer el uso de la voz, el presidente municipal, Tito Palomar, expresó su gusto de colaborar con el sector educativo y poder apoyar a planteles de primaria, secundaria y preescolar de forma equitativa. El consejo, luego de una deliberación, quedó conformado por Dulce Isabel Álvarez como consejera presidente, 25 consejeros entre padres de familia, directores y profesores, quienes rindieron protesta de cumplir su misión de trabajar en el bienestar de este sector, y fue la regidora presidenta de la Comisión de Educación, la profesora Alicia Olvera, quien hizo la toma de protesta a cada uno de los integrantes. Será así que en posteriores fechas se lleve a cabo la primera sesión de trabajo del Consejo para distribución de los beneficios que recibirán las escuelas. Bacheo en Santa María Transpontina. Los trabajos de programa de bacheo por parte del gobierno municipal siguen constantes por todo el municipio. A través del equipo de Obra Pública e Infraestructura, y después de haber atendido diversas calles de la cabecera municipal y de Bajío de San José, arrancaron los trabajos en la delegación de Santa María Transpontina, los cuales iniciaron con la calle Niños Héroes. Las obras realizadas constaron de reparaciones por medio de un bacheo profundo con mezcla asfáltica. Dichos trabajos continuarán durante toda la semana en diversas calles de la misma, buscando así mejorar las condiciones de infraestructura vial en esta delegación. De esta manera, el gobierno municipal sigue atendiendo los reportes ciudadanos, además de que particularmente identifica el personal de la misma dirección, brindando así bienestar a todos los rincones del municipio.